Buenos días a todos y bienvenidos a esta sesión que vamos a organizar en colaboración con el Plan Pedra Hasler desde el Observatorio de Recursos Humanos. La última, antes de irnos todos de vacaciones, los que no estéis ya en el claro está, y más allá de nuestras fronteras, pues estáis en invierno. Así que ánimo con él. Muchas gracias a todos por conectaros a esta sesión en la que vamos a explorar pues, una de las muchas derivadas que contiene ahora el compliance laboral. Está muy animado este campo de juego y lo que respecta a la materialización de los protocolos de desconexión, pues bueno, pues es un ámbito muy publicitado, pero que ahora veremos quizás sea de las normas menos cumplidas en las organizaciones. Es cierto que los protocolos se están firmando, es cierto que en eso sí que hay cada vez un mayor entendimiento entre las partes, la empresarial y la sindical, pero luego la aplicación en el día a día, no tanto por mala fe en ninguna de las partes, sino porque bueno, la aplicación es complicada, lo estamos viendo todos, el ritmo de vida no se organiza a voluntad. Pues bueno, pues es lo que os digo, implica una dificultad a la hora de su cumplimiento. Para abordar el tema lo va a hacer, por supuesto, un experto que sabe muchísimo, pero que muchísimo más que yo en temas jurídicos, aunque a mí me gustó, como estáis viendo, que es Juan Carlos Fernández Avilés. Primera vez que estás con nosotros, socio de Nardón Pedraja Libre. Así es que bienvenido, Juan Carlos. Pues muchísimas gracias por la amable presentación. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Un poco para empezar esta charla, porque bueno, vamos a enfocarlo más bien ya como charla. Y además, teniendo en cuenta ya que estamos acabando el curso escolar con mucho calor, voy a intentar ser lo más ejecutivo posible porque bueno, es verdad que ya estamos todos ya con ganas de empezar las vacaciones y todo parece ya que cuesta mucho. Entonces voy a intentar ser lo más ejecutivo posible, dejando bueno, pues un margen al final para preguntas, comentarios, etcétera. Pero sí, efectivamente, por seguir al hilo de tu comentario y ya para empezar un poco la presentación, ¿no? La charla, es verdad, estoy totalmente de acuerdo que estamos ante una materia, un elemento que es verdad que lleva ya tiempo en nuestro régimen jurídico, como ya veremos ahora dentro de unos minutos, ya data del año 2018, pero es cierto que, bueno, pues a lo mejor no es de aquellas materias, aquellas normas que a día de hoy pues está teniendo más relevancia frente a otras de nuevo cuño, como podemos decir, bueno, pues que han venido de una forma pues más potente, como pueda ser sobre todo igualdad y otros aspectos relativos al compliance laboral. Pero bueno, lo cierto es que ahí está. Y como has apuntado anteriormente, pues las empresas tienen una serie de deberes que cumplir respecto a esta cuestión de desconexión digital. Por todo esto y porque creo que es una materia, como digo, bueno, pues que está ahí un poco en la retaguardia todavía, he entendido conveniente, lo podéis ver aquí en el índice, antes de pasar un poco a analizar el aspecto de la negociación colectiva en la materia y un poco también bueno, pues las políticas internas de la empresa en desconexión digital, pues bueno, pues hacer una breve introducción en cuanto bueno, al régimen normativo y a lo que es el propio ámbito del derecho, ¿no? En qué consiste, en dónde estamos, qué es lo que comprende, ¿no? Como ya anticipaba antes, el régimen normal... Juan Carlos, Sí, disculpa un momentito que voy a dar dos indicaciones técnicas respecto de las preguntas, ¿vale? sí, perfecto. Todos los que queráis formular preguntas podréis hacerlo como, bueno, como es habitual a través de la opción de preguntas y respuestas, mejor que de la del chat porque se ordena más fácilmente, ¿vale? Pero si es más cómodo en algún caso hacerlo por el chat, no hay problema. Os recuerdo que esta sesión además está realizada en colaboración con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid, dentro de un ciclo, que esta es la tercera sesión de este ciclo. Después del verano vendrán otras 5 y todas con temas, bueno, pues como habéis visto hasta ahora, bastante acercados a vuestros retos del día a día. Ahora sí, ahora te dejo ya que continúes. Discúlpame que creía oportuno hacer esta Perfecto, nada,
sin ningún problema. Bueno, en cuanto al régimen normativo, bueno, pues básicamente las leyes, ¿no?, que actualmente rigen esta materia, básicamente surgen, o el origen de las mismas, la base de las mismas, es la Ley Orgánica 3/2018, que todos conocéis, de protección de datos personales y garantía de derechos digitales, que es ahí, en su artículo 88.1, donde introdujo la necesidad de garantizar la desconexión digital, ¿no? A raíz de esta norma absolutamente importante, que es verdad que en su momento pues, pasó algo desapercibida, concretamente este artículo, esto se reforzó, esta necesidad de desconexión digital se reforzó específicamente con bueno, pues la modificación que hubo en el Estatuto de los Trabajadores, artículo 20 bis, en donde ya se nombra el derecho a la desconexión digital y también de forma explícita en la famosa Ley de Trabajo a Distancia 10/21, en cuyo artículo 18 ya se indicaba, bueno, pues que las personas trabajadoras, especialmente aquellas que trabajen a distancia, pues tienen el derecho a la desconexión digital en los términos, aquí la propia Ley de Trabajo a Distancia se refería o se vinculaba a la propia Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos. Estos básicamente son los cuerpos normativos que, con independencia de la negociación colectiva y de las políticas internas de la empresa, vienen rigiendo todo el aspecto, el derecho a la desconexión digital, que, como veis, bueno, pues son artículos ciertamente bueno, pues, no muy extensos, por decirlo de alguna forma, y lo primero que llama la atención, y esto lo hilo un poco con la siguiente diapositiva, es que, si os dais cuenta, ningún artículo de los que acabo de nombrar define realmente lo que es la desconexión digital. Todos creemos saber o tenemos una idea de lo que es la desconexión digital, pero lo cierto es que la ley, ninguno de los tres cuerpos normativos que hemos indicado anteriormente, pues lo define, ¿no? Lo que sí que hacen, especialmente pues la Ley de Protección de Datos, es bueno, pues nombrar, no todos, aunque sí algunos, los bienes jurídicos que protege o que quiere proteger este derecho a la desconexión digital. Fundamentalmente, el más importante, el que no se les puede escapar a nadie, es el derecho a descanso. Es decir, que lógicamente con el avance de las nuevas tecnologías y la posibilidad de prestar servicios casi desde cualquier punto de la geografía, bueno, pues esto conlleva pues, muchos beneficios, pero lógicamente también conlleva pues, una serie de cuestiones que la ley entiende oportuno tratar. El primero es el derecho al descanso, es decir, la posibilidad de estar permanentemente conectado, pues puede incidir sobre pues, las jornadas, límites horarios, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, lo primero que protege, el primer bien jurídico protegido es el derecho a descanso. Conectado con esto, por supuesto, los límites máximos en materia de jornada, ¿no? Un aspecto también fundamental, aunque yo tampoco me voy a centrar en esta exposición, porque sería un aspecto más de protección, de prevención de riesgos, es proteger la salud laboral. Es decir, uno de los aspectos básicos de querer garantizar el derecho a descanso es garantizar la salud laboral, bueno, pues impidiendo o reduciendo pues, las situaciones de estrés y la que se ha puesto ahora muy de moda, ¿no? Fatiga informática, ¿no? Por supuesto, también un bien jurídico protegido que quiere proteger este derecho es la conciliación, ¿no? También es uno de los elementos más fáciles de identificar y es la protección de la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de las personas trabajadoras. Y también, por supuesto, conectado con esto, es proteger la intimidad personal y familiar de la persona trabajadora, que este uso, digamos, o uso abusivo de las nuevas tecnologías, bueno, pues puede incidir o puede dañar, ¿no? Cuando bueno, pues estos servicios no se prestan desde el domicilio. Por tanto, ante esta ausencia de definición, bueno, pues debería ser o debe ser la negociación colectiva o incluso las propias políticas internas de las empresas las que puedan, digamos, desarrollar
esta definición, aunque ya os digo, y a nadie tampoco se le escapa que lo que son la propia definición como tal, pues es difícil encontrarla en ningún cuerpo convencional, ¿no? En ninguna política. Básicamente lo que se está haciendo, que también es razonable, es describir, normalmente se describen pues, estos bienes jurídicos que se pretenden proteger, ¿no? Yo simplemente he puesto aquí una sentencia que bueno, ya tiene 3 años, casi 3 años, que me parece interesante, que es la sentencia del TSJ de Madrid del 4 de noviembre del 20, porque establece una definición que es muy sencilla y que realmente bueno, pues, describe de una forma bastante certera lo que se entiende por el derecho a desconexión digital, ¿no? No hay muchas sentencias, ya os adelanto, que analicen todavía esto, bueno, pues el derecho a desconexión digital, fundamentalmente porque todavía pues no, como digo, no se está bueno, desarrollando pues, con toda la intensidad que se debería y por lo tanto pues, hay menos conflicto en esta materia, pero sí que esta sentencia bueno, pues establece una definición muy simple y muy indicativa que pues yo creo que es relevante, ¿no? Que simplemente describe el derecho a la desconexión digital como el derecho de las personas trabajadoras a mantener inactivos sus dispositivos o medios de comunicación de manera que no reciban mensajes de la empresa o de sus compañeros de trabajo por razones laborales. Es sencillo, pero creo que a todos nos puede dar una idea de lo que significa la desconexión digital. En cuanto a los ámbitos, ¿a quién aplica el derecho a la desconexión digital? Pues evidentemente a todas las personas trabajadoras, a empleados públicos también, pero centrándonos en las personas trabajadoras, a todas las personas trabajadoras independientemente del puesto o categoría que tengan dentro de la empresa, jornada, modalidad contractual, etcétera. Este derecho es aplicable a todos y, por lo que se pudiera pensar, es aplicable a todas las jerarquías, digamos, y a todas las responsabilidades, a todas las funciones dentro del escalafón o dentro de la distribución funcional de la empresa. Y de hecho, es un elemento relevante que destaco aquí. Bueno, pues el propio artículo 18.2 de la Ley de Trabajo a Distancia incluye expresamente a los directivos. Es decir, cuando insta a las empresas a elaborar una política interna dirigida a las personas trabajadoras, incluye expresamente a los puestos directivos, ¿no? Ya hablaremos posteriormente si esto pues puede incluir a los altos directivos, ¿no? En virtud del Real Decreto, la relación especial o no, pero lo que ha querido la norma es, y además es así como se debe interpretar, que precisamente los puestos directivos tengan una especial relevancia o den un especial ejemplo, ¿no? En la adaptación o la implementación de este derecho a la desconexión digital. Por supuesto, bueno, pues este derecho es aplicable a todas las personas trabajadoras, bien presten servicios a distancia o no presten servicios a distancia. Es decir, es aplicable a las personas que teletrabajan y a las personas que no teletrabajan. Pero es verdad que el mismo artículo que os decía antes de la Ley de Trabajo a Distancia, pues, bueno, establece un especial énfasis por razones lógicas y obvias aquellas personas trabajadoras que prestan servicio o servicios desde su domicilio, puesto que es más fácil que para estas personas trabajadoras pues, bueno, pues sea más complicado a lo mejor desconectar o, digamos, bueno, pues, cumplir o llevar a cabo este derecho a la desconexión digital. No es aplicable, por supuesto, a los autónomos ni a los TRADE, aunque es verdad que si estos autónomos o TRADES tienen a su cargo, tienen personas contratadas, personas trabajadoras contratadas, pues tendrán que cumplir este derecho a la desconexión digital. Y también, aunque esto es una cuestión que no está resuelta, existe la duda si, bueno, pues, este derecho a la desconexión digital se aplica también a las relaciones laborales especiales, ¿no? Básicamente las más conocidas, bueno, pues pueden ser la de alta dirección o las de abogados en despachos profesionales. Yo no he encontrado ninguna sentencia que analice esta situación, porque lógicamente eso es una situación muy, muy particular y no he encontrado sentencias que analicen. Analizando también la doctrina judicial, perdón, la doctrina científica,
pues no hay tampoco unanimidad en este sentido, pero sí que parece inclinarse a la aplicación de este derecho a la desconexión digital también a las relaciones laborales especiales, puesto que ni la Ley de Protección de Datos, en este caso, que como hemos dicho antes es la base, ¿no? o el pilar sobre el que se sostiene este derecho, pues no establece diferenciación ninguna al respecto y, por lo tanto, ante falta de diferenciación en este caso, pues se puede entender que también es aplicable a las relaciones laborales especiales, aunque ya os digo que yo al menos no he encontrado sentencias o doctrina judicial que analizara esta cuestión. En cuanto al ámbito temporal, pues por supuesto este derecho a desconexión digital, dado que el objetivo fundamental es garantizar el derecho al descanso y a los límites de jornada, pues por supuesto aplica no solo a los periodos de descanso entre jornadas diarias y semanales, sino por supuesto a cualesquiera otras situaciones que impliquen una interrupción en la prestación de servicios, vacaciones, festivos, permisos, licencias, incapacidad temporal, excedencias, es decir, cualquier situación en la que se interrumpa digamos, la prestación laboral. Y en cuanto al ámbito material, que esto es un elemento también relevante, es decir, ¿qué comprende? O sea, ¿qué medidas? ¿Cuál es el contenido del derecho a la desconexión digital? ¿Cómo se lleva esto a la práctica? Pues, de nuevo, los textos legales no establecen o no dotan de ningún tipo de contenido al derecho a la desconexión digital. De hecho, se refieren o instan tanto a la negociación colectiva como a los empresarios por medio de las políticas internas a, bueno, pues a dotar de contenido al derecho. ¿Qué es lo que se puede entender por el contenido básico fundamental del derecho a la desconexión digital? Pues básicamente es doble, ¿no? Aunque bueno, podemos, como pongo aquí en la presentación, introducir un elemento adicional más. En primer lugar, no recibir comunicaciones por parte ni de la dirección de la empresa como tal, ¿no? Ni por parte de compañeros de trabajo durante los periodos de tiempo que acabamos de decir anteriormente, ¿no? Pues descansos de cualquier o interrupciones de la prestación laboral por cualquier tipo. Ya sea no recibir estas comunicaciones por concienciación, es decir, porque se han llevado a cabo actos de formación, sensibilización en las empresas y, por lo tanto, existe esa concienciación de no pues enviar comunicaciones, ¿no? O llamadas o mensajes o cualquier tipo de comunicación fuera del horario laboral, o bien, como se está adoptando por algunas empresas, por medio de medidas técnicas de interrupción de la comunicación. Es decir, establecer mecanismos técnicos para que a partir de cierta hora pues, no salgan los correos electrónicos, por ejemplo, o si salen, que no lleguen hasta determinada hora del día siguiente, ¿no? Esto está sucediendo ya en algunas empresas españolas. Yo creo que a nivel europeo es Francia la que está más avanzada en este punto. Hay muchas empresas francesas que ya lo hacen así y seguro que en otros países de Europa también, pero digamos, pues puede ser por cualquiera de estas dos vías. Por cualquier medio, es decir, email, llamadas telefónicas, WhatsApp, chats internos, cualquier medio y a cualquier dispositivo. Es decir, y esto es también valorado así por la doctrina, parece un error, hay algunas políticas internas o incluso algunos convenios colectivos que únicamente hacen referencia a no remitir comunicaciones a los dispositivos puestos a disposición a los empleados por parte de la empresa, pero realmente se tiene que entender que este derecho comprende el no recibir comunicaciones ni a los dispositivos profesionales, digamos, que la empresa me pone a mi disposición, pues el teléfono móvil, el ordenador, etcétera, pero tampoco a los dispositivos personales, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, a mi teléfono personal, que puedan tener conocimiento pues, compañeros, pues, managers, etcétera, ¿no?
Y digamos, la cara opuesta a no recibir comunicaciones es el derecho a no responder comunicaciones durante los periodos de descanso, es decir, no solo a no recibir, pero si lo recibo, el derecho a no responder estas comunicaciones. Y, por supuesto, la formación y la sensibilización en la utilización de herramientas tecnológicas. Una primera cuestión que se podría suscitar en cuanto al derecho a la desconexión digital es si se trata de un derecho absoluto o no, es decir, puede tener límites, puede tener, más bien límites, puede tener algún tipo de limitación, modulaciones en cuanto a la posibilidad de recibir y contestar comunicaciones fuera de mi horario de trabajo. Pues efectivamente, este derecho, como todos los derechos, no es un derecho absoluto. Pueden existir situaciones pues, de fuerza mayor, emergencias, etcétera, etcétera, que podrían legitimar la interrupción digital de este descanso. No obstante, esto es un elemento también a tener en cuenta, es importante. La limitación de este derecho a la desconexión digital está regulado en la disposición adicional primera de la Ley de Trabajo a Distancia. Y esta modulación únicamente se puede llevar a cabo o se puede llevar a efecto por medio de convenio colectivo o acuerdo colectivo con los representantes de los trabajadores. Es decir, aquellas situaciones de excepción, de emergencia, esas situaciones excepcionales en donde yo o donde el empresario sí que podría contactar con los trabajadores fuera de su horario de trabajo, debe siempre hacerse por medio de convenio colectivo, debe regularse por medio de convenio colectivo o de acuerdo colectivo. No es suficiente o no está permitido llevarlo de forma unilateral en una política interna de la empresa, salvo que esa política pues, la hayas acordado expresamente con los representantes de los trabajadores. En este sentido, bueno, pues hago aquí referencia a una sentencia de estas pocas que han ido saliendo, pero creo que es muy relevante, seguro que muchos de vosotros la conocéis, que es la sentencia 44/2022 de la Audiencia Nacional, que analiza no solo pues, supuestos, o no analiza este derecho únicamente a la desconexión digital, sino que realmente, bueno, pues analiza una política de teletrabajo de una empresa que llevó a cabo de forma unilateral, en donde se regulan o se contemplan bueno, por varios aspectos relativos al teletrabajo, pero también se regula el derecho a la desconexión digital. Y en esta política, en cuanto al derecho a la desconexión digital, establece la misma, ya os digo, de forma unilateral por parte de la empresa, en este caso, aquellas circunstancias de urgencias justificadas en donde se podría o el empresario estaría legitimado para contactar a los trabajadores, digamos, fuera de este periodo de descanso, ¿no? Esta política es impugnada por parte de los sindicatos y solicitan varias cosas, pero en lo relativo a la desconexión digital solicitan la nulidad de la cláusula, puesto que entienden que el empresario no puede fijar unilateralmente las situaciones de excepcionalidad de la desconexión digital. Y así efectivamente se entiende por la Audiencia Nacional, en lo que dice o establece que efectivamente no es un derecho absoluto, pero que los límites del derecho a la desconexión digital no se pueden establecer unilateralmente por el empresario, sino que se tiene que sujetar a lo establecido en la negociación colectiva o, en su defecto, a lo acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores. Por lo tanto, todas aquellas políticas internas de las empresas que establezcan estas situaciones de excepcionalidad, pues en principio estas cláusulas, salvo que hayan sido pactadas expresamente con los representantes de los trabajadores, pues podrían considerarse nulas, ¿no? Ya llegando un poco a lo que es la negociación colectiva en la desconexión digital. Ya hemos visto, os he plasmado anteriormente, bueno, pues los escasos artículos, ¿no?, que regulan este derecho. Son parcos, no establecen realmente contenido ni definición, pero lo que sí que establecen, que ya lo he adelantado antes, es que la negociación colectiva debe jugar un papel fundamental
en la regulación y en el contenido del derecho a la desconexión digital. Concretamente, tanto la Ley Orgánica de Protección de Datos como la Ley de Trabajo a Distancia se refieren de forma expresa a la negociación colectiva para que fije las medidas específicas de desconexión digital y también de formación y sensibilización de los trabajadores y de los mandos de las empresas en cuanto a este derecho. Y, por supuesto, como acabo de decir anteriormente, los supuestos de excepcionalidad. Debemos destacar que este derecho o esta previsión legal a instar a la negociación colectiva a que regule este derecho no es preceptiva. Es decir, si os dais cuenta, la definición de estos artículos que os plasmo ahí, la norma realmente no obliga a negociar colectivamente el derecho a la desconexión digital. Es decir, la Ley Orgánica de Protección de Datos habla de o insta, ¿no?, a la negociación colectiva a establecer las modalidades de ejercicio del derecho y luego dice, o en su defecto, es decir, que puede que no exista. Y también la Ley de Trabajo a Distancia también habla de podrá, es decir, los convenios o acuerdos colectivos de trabajo podrán. Por lo tanto, aunque debería ser el pilar fundamental en la regulación de este derecho, la negociación colectiva, pero lo cierto es que bueno, pues se combina a hacerlo, pero no se obliga a hacerlo. A quien sí se obliga a hacerlo, como veremos posteriormente, es a la empresa, ¿no?, al empresario, porque este empresario sí que tiene que tener necesariamente este protocolo en materia de desconexión digital. ¿Vale? Esto puede dar lugar a fricciones y a problemas bueno, pues de conexión entre la norma colectiva y la política interna, que veremos luego, pero bueno, pues esto es así. La norma tampoco contempla el ámbito de negociación de este derecho a la desconexión digital. Podría ser estatal, autonómico, provincial, de empresa, y tampoco establece en su caso reglas de articulación en el caso bueno, pues de coincidencia en varios convenios, por lo tanto habrá que recurrir a las reglas generales al respecto del Estatuto de los Trabajadores en caso de concurrencia. Lo que sí parecería recomendable es que bueno, pues la negociación en el ámbito superior pues estableciese bueno, pues, algunos criterios generales o comunes en la materia y que dejara al ámbito inferior fundamentalmente el convenio colectivo de empresa, en su caso, bueno, pues las concretas medidas a implementar, ¿no?, para llevar a efecto este derecho a la desconexión digital. Ya os decía, os vengo diciendo, comentando, bueno, pues la importancia capital de la negociación colectiva en la regulación de este derecho. Y ahora nos queda un poco ver durante, bueno, pues estos últimos años cómo ha ido la negociación colectiva, bueno, pues negociando o contemplando este derecho. Lo cierto es que la negociación colectiva pues acogió de forma bastante tímida esta materia, ¿no?, este derecho. Pero sí que es verdad que a medida que han ido pasando los años, ha ido pasando el tiempo, bueno, pues cada vez se encuentra más presente en los convenios colectivos, ¿no? Pero es verdad que, bajo mi punto de vista, y bueno, pues tras haber leído mucho sobre la doctrina científica, haber visto muchos convenios colectivos en la materia, lo cierto es que, bajo mi punto de vista, pues la negociación, la regulación convencional, pues no está siendo a día de hoy, desde el punto de vista general, todo lo rigurosa o específica que podría ser, ¿no?, en esta materia. Yo ya os digo, un poco por daros una idea, y a lo mejor alguno de vosotros estáis aplicando alguno de estos convenios colectivos o estáis aplicando otros que no están aquí, pero que pueden contener cosas interesantes sobre esta materia, sobre este derecho. Lo cierto es que básicamente yo lo que veo en los convenios colectivos que a día de hoy, bueno, pues hay, digamos, o han afrontado esta materia pues desde varios ámbitos o de varias ópticas, ¿no? O han tenido diferentes tratamientos. Hay muchos convenios, aquí os he puesto un ejemplo, son 3,
que a día de hoy pues, no contienen ningún tipo de previsión sobre la desconexión digital. Yo he puesto aquí 3, por poneros algún ejemplo, que son el sector del metal, las Islas Baleares, hostelería de Madrid y el de centros y servicios de atención a personas con discapacidad, que es verdad que no hacen ningún tipo de mención a la desconexión digital. Soy consciente también que hay sectores que, bueno, pues que por la propia tipología del mismo o de las actividades que se realizan por otros trabajadores, pues bueno, a lo mejor tiene menos sentido regular este tipo de cuestiones en la negociación colectiva, pues que son menos propensos, digamos, porque a lo mejor son trabajos más manuales, etcétera, etcétera, a, bueno, pues a que pueda haber, digamos, un incumplimiento de este derecho. Pero bueno, lo cierto es que a día de hoy hay algunos convenios que no lo establecen. Hay luego un grupo de convenios bastante amplio en general que sí que contemplan este derecho a la desconexión digital, pero lo único que hacen, es una auténtica lástima, es reproducir un poco más o menos las disposiciones legales que hemos visto anteriormente, fundamentalmente el 88 de la Ley de Protección de Datos. Sí, hay muchos ejemplos en este sentido, pues con convenios tan importantes como Contact Center, agencias de viajes, bueno, luego también verás que aquí pues, sectores de la industria silometalúrgica, comercio, de metal. Hay muchos convenios que sí, que lo contemplan, pero únicamente reproducen a grandes rasgos la norma legal. No establecen ningún tipo de contenido mínimo ni ninguna medida para llevar a cabo pues este derecho a la desconexión digital. Que bueno, pues es una pena, ¿no? Porque ya os digo que el legislador siempre ha pensado que tiene que ser la negociación colectiva la que desarrolle el mismo. Hay otros también tan importantes como el convenio colectivo de la industria química que sí que bueno, pues contemplan el derecho a desconexión digital, pero directamente lo que hacen es instar a las empresas a que elaboren una política interna al respecto, con lo cual, bueno, pues no se está negociando el contenido de este derecho y los límites en el texto convencional, sino que directamente, pues, digamos, pasan la pelota a las empresas a hacer estos protocolos que, por otro lado, ya estaban obligados de por sí en materia de desconexión digital. Y luego, bueno, pues también un grupo, también, por ejemplo, el comercio, el convenio colectivo del sector del comercio de metal de Madrid, que establece consideraciones programáticas que realmente pues no tienen tampoco mucha incidencia práctica, ¿no? En el concreto de este convenio habla de se fomentará la desconexión digital. Bueno, pues fomentar, bueno, pues puede dar un poco la impresión, ¿no? De que realmente no estás regulando, no estás obligando, sino bueno, pues que estás aconsejando, ¿no? Que no es precisamente lo que la ley está pensando. Pero bueno, esto simplemente era para exponeros que la negociación colectiva poco a poco está, bueno, pues está contemplando esta obligación, pero que a día de hoy, bueno, pues, todavía yo creo que queda campo, ¿no? Para pues mejorar un poco o desarrollar mejor si cabe este derecho en la misma. Y luego también os quería exponer 3 convenios colectivos que sí que han dado contenido a este derecho. Son 3 convenios colectivos que realmente, bueno, pues se ha negociado su contenido mínimo, medidas concretas de desconexión, han elaborado una casuística de circunstancias excepcionales de modulación del derecho y que, bueno, pues a modo un poco de ejemplo, os lo voy a poner aquí, porque realmente, bueno, pues digamos que sí que han llevado, digamos, a efecto lo que el régimen legal está un poco pensando, ¿no? De la negociación colectiva. Pues son los convenios colectivos del sector de banca, el del sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas, colaboradoras de seguridad social, y el de revistas y publicaciones periódicas. Bueno, luego posiblemente se comparta, ¿no? la presentación para todo el que le interese, pero bueno, os expongo aquí básicamente un poco como ejemplo, ¿no? Qué es lo que están haciendo estos convenios colectivos y bueno, por un poco centrarnos en el de banca, que yo creo que es uno de los que más
ha desarrollado este derecho a desconexión digital, pues en primer lugar, como vemos, definen o establecen cuáles son los valores, ¿no? Que se quieren proteger, ¿no? El bien jurídico protegido de este derecho, que básicamente son los que habíamos dicho antes, ¿no? El derecho a la salud, el derecho a la conciliación de la vida personal y laboral, el respeto al tiempo de descanso. Hacen también una mención importante, que era lo que os decía anteriormente, que este derecho tiene que mantenerse o estará, digamos, se aplicará tanto respecto a todos los dispositivos y herramientas susceptibles de mantener la jornada laboral, como veis ahí un poco en negrita, es decir, no solo los dispositivos profesionales, sino los dispositivos personales. Y luego establece una serie de medidas de carácter mínimo, es decir, este convenio colectivo sí que está dando un contenido mínimo al derecho que la ley no está haciendo, ¿no? Establece, por ejemplo, el derecho a no atender dispositivos digitales fuera de la jornada de trabajo, el no recibir comunicaciones o recibir únicamente comunicaciones dentro de la jornada de trabajo. Está describiendo las situaciones de urgencia que van a permitir modular este derecho. Establece también el derecho que comentaba antes, no solo de no recibir, sino de no responder a ninguna comunicación finalizada la jornada laboral diaria, habla en este caso. Y luego establece también una serie de medidas, estas sí que son, habla de procurará, por lo tanto son recomendaciones, pero sí que van un poco más allá, tanto establecer, programar respuestas automáticas cuando se esté fuera de la oficina, evitar convocatorias de reuniones que fuera de la jornada laboral, y no solo fuera de la jornada laboral, sino fuera o que finalicen o que se prevean que van a finalizar fuera de la jornada laboral. Y ya finalmente, pues también después de haber dado este contenido mínimo, deja a las empresas por medio de los protocolos para que amplíen, desarrollen o mejoren este derecho, ¿no? Me parecía interesante poneros el ejemplo de este convenio especialmente. Luego, pues el convenio de seguros también establece pues, una regulación muy parecida al de la banca, ¿no? Establece su contenido mínimo y realmente hay una cuestión que me parecía interesante, ¿no? Destacar, que no hace el de banca, y es que establece que el derecho a desconexión digital deberá adaptarse a la naturaleza y características de cada puesto de trabajo, ¿no? Esto es importante, puesto que pues no todos los puestos de trabajo son iguales, no todas las funciones son iguales. Y por lo tanto sí que pues este derecho, pues dentro de respetar siempre pues, su contenido, ¿no? Está bien, ¿no? Que se adapte a cada función específica o particular, ¿no? Y luego también me parecía relevante incluir este convenio colectivo nacional, ¿no? De revistas y publicaciones periódicas, puesto que no solo desarrolla también, da un contenido mínimo a este derecho, parecido a los dos convenios anteriores, sino que hace una mención que es importante también, ¿no? Veis en el punto 3 que hace especial referencia a que a quienes tengan responsabilidad sobre un grupo de personas, es decir, por managers, responsables, jefes, etcétera, pues tienen que cumplir especialmente estas políticas de desconexión, ¿no? Es también lo que quiere la ley, ¿no? El legislador, es decir, que, pues que sean los cargos directivos, ¿no? O los cargos más de gestión, ¿no? de management, los que pues den especial ejemplo, ¿no? Y los que se preocupen por cumplir estas políticas o este derecho. Y ya un poco para cerrar, ¿no? O ir finalizando, después de haber pasado un poco por lo que es la negociación colectiva, nos queda la cuestión de las políticas internas. Aquí es verdad que la ley también establece esta obligatoriedad de las empresas a regular tanto, y aquí es redundante un poco también con la negociación colectiva, ¿no? Regular un poco el contenido y sobre todo las acciones de formación y sensibilización en materia de desconexión digital, ¿no? Es el propio artículo 88.3 de la Ley de Protección de Datos y el 18.2 de trabajo a distancia, la que establece la necesidad por parte de las empresas de elaborar una política interna en la materia, que tiene que incluir pues las modalidades de ejercicio de este derecho a la desconexión digital y las acciones de formación y sensibilización.
En este caso, sí que estamos ante una necesidad o ante un elemento imperativo. Es decir, aquí, bueno, pues no como la negociación colectiva, que parece que le da esa posibilidad de negociar o de contener, ¿no? este derecho. No, en los casos de las empresas, pues sí que el legislador establece la necesidad de elaborar este protocolo en materia de desconexión digital. Como os pongo aquí, no se prevé una vinculación o sometimiento de esta política interna a lo que establezca el convenio colectivo. Por supuesto, se puede dar, y será lo normal, la circunstancia de que mi convenio colectivo, el convenio colectivo aplicable, ya establezca el contenido de este derecho y yo al mismo tiempo tenga que desarrollar o tenga que elaborar esta política. Pues la política, lógicamente, no estará sometida al convenio colectivo, pero, lógicamente, por el principio de jerarquía normativa, pues el convenio colectivo estará por encima de la política interna y, por lo tanto, la política interna podrá desarrollar, mejorar o ampliar lo que establezca el convenio colectivo, pero, evidentemente, no podrá establecer circunstancias o establecer un contenido pues, que empeore lo regulado en convenio colectivo o que sea menos beneficioso para, o contrario, ¿no? Para las personas trabajadoras. Eso es una política que se puede realizar unilateralmente por parte de la empresa. No obstante, la propia norma sí que exige que haya una audiencia previa con la representación legal de las personas trabajadoras. Es decir, no estamos ante un proceso de consultas o negociación o de acuerdo. Estamos ante un proceso en donde, antes de implementar esta política interna, se debe bueno, pues, facilitar a los representantes de los trabajadores, se debe informar y se debe escuchar a los mismos de forma previa a la implementación de la política. Lógicamente, lo recomendable siempre sería poder llegar a un acuerdo con la representación de los trabajadores al respecto, pero es cierto que la ley pues no lo exige, únicamente lo que exige es la audiencia previa. Y luego, ante esto, bueno, pues ante estos protocolos surgen también pues, dudas, ¿no? Y cuestiones. Es decir, pues efectivamente, tengo que tener yo un protocolo si tengo un convenio colectivo que regula minuciosamente este derecho, este contenido, las excepciones, incluso elementos de formación, etcétera. Pues parece ser que sí. Ya os digo que no existen todavía no existen sentencias al respecto, pero sí que la doctrina científica se ha venido inclinando a que esto es una norma imperativa y que el empresario tiene que tener esta política interna, aunque el convenio colectivo ya regule o prevea un contenido a este derecho. Es verdad que yo creo que es mucho más dudoso, bajo mi punto de vista, en los casos de convenios colectivos de empresa, porque sí que en los casos de convenio colectivo de empresa, en donde has negociado con tu representación de los trabajadores, bueno, pues este derecho, este contenido, tengas que tener al mismo tiempo una política al respecto. Yo creo que en este caso, pues quizás podría justificarse no tenerlo siempre y cuando que tuvieses un convenio colectivo de empresa, bueno, pues que aplicase a todos los trabajadores de la empresa, a todos los centros de trabajo, pero aún así es una cuestión que no está resuelta, bajo mi punto de vista, a día de hoy. También conocer que el hecho de no tener, bueno, pues este protocolo en materia de desconexión digital, pues a día de hoy pues la LISOS no contempla una falta específica, pero sí que se podrían derivar diferentes sanciones o faltas derivadas, ¿no? De la falta de esta política, sobre todo en lo relativo a la transgresión de normas y los límites legales de jornada, y en los casos ya más extremos, incluso en materia de protección de riesgos por incumplimiento del deber a protección de salud, incluso ya en situaciones muy extremas, pues actos contrarios al respecto a la intimidad y dignidad de las personas trabajadoras. Y esto es un poco, muy brevemente, muy rápido, un poco la visión, ¿no? Bueno, pues que tengo yo ahora mismo o tenemos ahora mismo, ¿no? sobre esta materia,
que, bueno, pues está ahí, lleva ya varios años, yo creo que bueno, pues está todavía aún por desarrollar realmente y bueno, pues ahora yo creo que cualquier cuestión que queráis preguntar, ¿no? Que habéis ido preguntando en el chat, pues encantado de responderos. Muchas gracias, Juan Carlos. Ha sido rápido pero certero. En una materia pues, que tiene mucho que comentar. Se nos ha incorporado Pedro Quintana, que ha tenido le ha impedido estar al inicio. Bienvenido, Pedro. Él es el jefe del servicio de formación del Instituto Profesional de Seguridad Social del Trabajo. Buenos días, Hola, Pedro. Maite. Buenos días, Maite. Pues disculpar el retraso, pero es que ha surgido aquí un pequeño problema y no he podido incorporarme en el momento que empezaba el webinario. Simplemente felicitar a Juan Carlos Fernández porque me ha parecido muy interesante su exposición, la parte desde que me he podido incorporar y me ha parecido muy aclaratoria y sobre todo me interesa de la parte que ha indicado del tema de que puede suponer digamos, un riesgo psicosocial esta vulneración del derecho a la desconexión digital de los trabajadores. Me gustaría hacerte una pregunta al respecto de este tema. En el protocolo que deberían de establecer estas empresas cuando establecen esta política interna de desconexión digital, debería incluirse, digamos, una especie digamos, a ver cómo lo puedo formular, de compensación en el caso de que esta empresa vulnere ese protocolo en horas de descanso, digamos, se podría incluir como una especie de compensación en el caso de que se infrinja esa franja horaria de desconexión digital. Bueno, la ley no prevé ningún tipo de compensación. Yo lo que entiendo que sucederá es que si tienes algún supuesto, ¿no?, de excepcionalidad, ¿no?, de emergencia, Sí, y te contactan, ¿no?, en un horario, en una hora en donde ya estás fuera de tu jornada de trabajo, pues ahí ya lo que se devengarán serían horas extraordinarias. Sí, ya todo poco por similitud también a lo que sucede con la regulación de horas extraordinarias cuando sucede pues alguna situación de emergencia, etcétera, etcétera. Ya en el momento en el que te contactan, ¿no?, y tú tienes ya que desarrollar pues X cometidos laborales, eso ya pues posiblemente sea considerado ya como horas extraordinarias. Claro, pero compensación como tal por poder ser contactado en principio no establecería la ley. Sí, porque claramente una vulneración de ese protocolo, o sea, le podría argumentar el trabajador como una infracción de sus derechos laborales, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Si es por una situación justificada y pues ya os digo, de excepcionalidad, de emergencia, pues imagínate que, ojo, no estamos hablando aquí de disponibilidad, es decir, todo digamos, el régimen jurídico de disponibilidad, de guardias, etcétera, etcétera, digamos, eso iría un poco también por otro lado, ¿no? Que eso sí que, bueno, pues las personas que están específicamente en situación de disponibilidad, pues bueno, pues sí que podrían generar, digamos, una determinada cuantía, ¿no?, por esta situación de disponibilidad, etcétera. No, aquí estamos hablando de trabajadores, pues sin estar sometidos a un régimen de guardias o disponibilidad, que simplemente por X motivos te contacta el empresario, te contacta tu manager, tu jefe, porque, oye, ha sucedido una cuestión puntual de excepcionalidad que además está regulada en el convenio colectivo o en el acuerdo colectivo y, pues te va a tocar, ¿no?, realizar determinadas funciones. En ese caso, entiendo que no devengan ningún concepto específico, pues devengaría lo correspondiente a las horas extraordinarias, pues, tanto como estén reguladas en convenio colectivo, al respecto. Y ya por último, ¿no crees que sería necesario, antes de elaborar ese protocolo y esa política interna, la empresa debería consultar con el servicio de prevención
de riesgos laborales a la hora de evitar precisamente esa posible vulneración de la protección a la salud por la existencia de unos riesgos psicosociales, por no tener una buena desconexión digital? ¿No sería adecuado que consultaran con el servicio de prevención a la hora de elaborar el protocolo? Sí, o sea, yo creo que aquí era uno de los aspectos o de situaciones de protección, ¿no?, que establece la que piensa la ley, porque es verdad que no lo dice específicamente, pero lógicamente el descanso o el derecho al descanso tiene una conexión directa con la salud laboral. Y por lo tanto, la necesidad de que bueno, pues digamos, no se excedan, por regla general, ¿no?, jornadas por medio de este uso, digamos, abusivo de la tecnología para precisamente también garantizar la salud laboral. Y ahí efectivamente, Pedro, yo creo que todo el servicio de prevención juega un papel fundamental en el aspecto de riesgos psicosociales, con lo cual estos riesgos deberían estar evaluados y a los efectos de elaborar una política, pues evidentemente siempre todo el aspecto en materia de prevención de riesgos y de riesgos psicosociales, pues no sé si tanto a la hora de redactarla, pero sí que ya a efectos más generales de la evaluación de estos riesgos, efectivamente, como tú apuntas, el servicio de prevención tiene que estar vinculado y tiene que evaluarlo, efectivamente. Pues muchas gracias, Juan Carlos. Por mi parte ya no tengo ninguna duda más. Pues pasamos a las preguntas de los asistentes. Tenemos una primera de Jesús María, que nos dice: en el caso de trabajadores que no están utilizando medios TIC, sino simplemente su teléfono móvil, ¿la empresa también está obligada a tener ese protocolo de desconexión? Los trabajadores que solo utilizan imagínate el teléfono... que hay un grupo de WhatsApp, tienen un grupo de WhatsApp para el trabajo y la empresa se comunica con ellos a través del WhatsApp. ¿También tiene que tener este protocolo de desconexión? Yo me imagino que será una empresa más. Claro, o sea, el protocolo de desconexión lo tienen que tener todas las empresas. O sea, el protocolo de desconexión la ley lo establece de forma obligatoria para todas las empresas, ya tengan, digamos, ya pongan a disposición de los trabajadores pues medios facilitados, ¿no?, por la empresa, medios profesionales, o la comunicación se realice por WhatsApp al teléfono personal, ¿no? Entonces, este protocolo se tiene que tener. Y era un poco lo que decía antes, aunque estas comunicaciones se remitan a un grupo de WhatsApp y que ese grupo de WhatsApp incluya un teléfono personal, entraría dentro del contenido de este derecho. Es decir, el derecho a desconexión digital comprende, como he dicho antes, no solo el que no envíen comunicaciones a los teléfonos profesionales, sino tampoco a los teléfonos personales, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues si este grupo de WhatsApp pues, se utiliza por fuera de los horarios de trabajo, bueno, pues según la ley, bueno, pues sí que se extendería, ¿no?, este derecho a los mismos. Es verdad que no he querido traerla porque tampoco quería bueno, pues descender a los detalles así más específicos, pero sí que hay una sentencia que yo creo que es del TSJ de Asturias, quiero recordar, que precisamente habla o analiza el hecho de que se envíen comunicaciones a los grupos de WhatsApp, ¿no? Esto, lo que pasa es que es una situación muy particular, era en un trabajador, bueno, en un contexto de huelga en la empresa, pues el empresario envió a un trabajador que era parte de un grupo de estos de WhatsApp, la necesidad de que acudiese a realizar unos servicios mínimos pues un día, ¿no? Y este mensaje pues lo envió fuera del horario de trabajo a un grupo de WhatsApp en donde se está utilizando un número de teléfono, no recuerdo si era profesional o personal, pero bueno, en el caso da lo mismo. Entonces, aquí, curiosamente, el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia, considera que en un contexto de huelga, en donde se estaban, digamos, bueno, pues notificando los servicios mínimos, era válido
el hecho de que te enviaran estas comunicaciones a un grupo de WhatsApp. Es verdad que había otro elemento que, aunque parecía claro que este WhatsApp se envió fuera del horario de trabajo, y eso es lo que argumentaba la persona trabajadora, el demandante, parece ser que no se acreditó o no constaba en hechos probados que ese WhatsApp se hubiese enviado fuera del horario de trabajo. Pero bueno, el caso es que el TSJ lo valida y además dice que cuando había un consentimiento explícito de utilización de este grupo de WhatsApp, pues que ya estabas consintiendo que te llegaran comunicaciones. Yo, aparte de estos elementos de falta de prueba, ¿no? De que realmente no se acreditó que estaban fuera del horario de trabajo y que era un contexto además de huelga, bueno, pues yo esta sentencia, pues yo creo que es discutible, ¿no? Porque ya os digo que uno de los principios básicos de este derecho a la desconexión digital es el no recibir ni contestar, ¿vale? Correos electrónicos o comunicaciones de cualquier tipo fuera de tu horario de trabajo en los momentos de descanso. Por lo tanto, yo entiendo que es un derecho absoluto que, salvo situaciones de emergencia o urgencia, ¿no? Que estén así reguladas por medio de convenio colectivo o acuerdo colectivo, pues no es renunciable y por lo tanto pues no tiene digamos la obligación de responderlo, pero es verdad que bueno, pues esta sentencia pues dice un poco lo contrario, pero ya os digo que bueno, pues que hay elementos muy particulares que han jugado, ¿no? Jugaron un papel relevante para que el tribunal pues resolviese de esa forma. Yolanda nos pregunta si es de aplicación a los socios de las cooperativas. Es una buena pregunta, porque la ley no dice nada, yo entiendo que no. Pero es verdad que la ley no lo especifica. Una laguna más. Sara nos pregunta, ¿puede el protocolo de desconexión dejar de manera explícita a un grupo de trabajadores fuera de este derecho? Concretamente, esto lo has comentado tú antes, a los que perciben un plus de disponibilidad, especificando que no se acogen al protocolo, ya que pueden ser contactados 24/7. Bueno, pues esto es algo que yo sí que lo he visto. De hecho, en uno de los convenios colectivos que os he dicho anteriormente está así específicamente regulado. Yo creo que esto debería ser objeto de negociación colectiva porque al final es una excepción, digamos, a la regla general. Pero es cierto que tampoco tiene sentido que haya trabajadores que estén en una situación de disponibilidad o guardias y estén recibiendo un complemento específico por estar en esta situación, que al mismo tiempo les aplique un protocolo que dice que no pueden ser contactados fuera del horario, digamos, oficial de trabajo. Yo entiendo que si esto está regulado por parte de la empresa, que existe bueno, pues una política o un acuerdo en donde efectivamente consta que hay unos trabajadores que están por necesidades organizativas, productivas de la empresa en situación de guardias o en situación de disponibilidad que cobran un complemento específico por esto, pues yo creo que en el protocolo sí que se les puede dejar, digamos, aparte precisamente por esta circunstancia, que si no sería también sin sentido, la verdad. Exactamente. Nos estáis preguntando si vamos a poder enviaros la presentación. Sí, a todos, junto con el vídeo íntegro de la sesión. ¿De acuerdo? José nos pregunta, dice, una empresa con 3 centros de trabajo sin representación colectiva en ninguno. Aplica 3 convenios colectivos, uno diferente en cada provincia. Y solo en uno de los convenios desarrolla esta materia de desconexión. ¿Puede aplicar este artículo del convenio colectivo que tiene desarrollada esta materia a los otros 2 centros directamente o tiene que ser específico para cada centro de trabajo? Claro, no, aquí, a ver, al final, y además esto es una situación que yo creo que se va a repetir mucho porque, bueno, pues en la negociación colectiva hay muchos convenios provinciales que, claro, en empresas que tienen varios centros de trabajo, pues seguramente tengan diferentes convenios, ¿no? Del mismo sector probablemente, pero cada uno de una provincia. Pasa mucho en el tema del metal y del comercio del metal, en donde algunos pues, establecen medidas o regulan esta situación o este derecho y otros no. Respondiendo a la pregunta, no. Es decir, el convenio colectivo es aplicable única y exclusivamente en su ámbito territorial y, por lo tanto, si tenemos un convenio colectivo que únicamente aplica a la provincia, no sé, de Sevilla, por decir algo, pues únicamente va a ser aplicable ahí y no al resto de las empresas. Y además, posiblemente, perdón, al resto de centros de trabajo. Además, posiblemente va a llegar un momento en el que el resto de convenios que no regulan nada pues van a acabar regulando esta materia. Entonces, es verdad que se va a crear una situación un poco
pues disfuncional, porque va a haber un centro que va a regular esto y otros pues que no va a haber nada. Pero en todo caso, como sí que existe la obligación de elaborar el protocolo interno, lo que sí que sería mejor recomendable es elaborar ese protocolo interno pues teniendo en cuenta la previsión de este convenio colectivo, ¿vale? O sea, no regulando nada contrario a ese convenio porque va a ser nulo, pero bueno, pues que comprenda básicamente pues, los rasgos más fundamentales que están incluidos en ese convenio y además al tener en el protocolo pues ya te estaría aplicando a los 3 centros de trabajo, a todos los centros de trabajo que tuvieses, tengan o no tengan convenio colectivo. Ahí lo único que en el futuro pues pueda surgir, ¿no? O pueda negociarse un convenio colectivo en una de esas provincias que no tienes actualmente convenio y que pudiese tu protocolo decir algo contrario o ser menos beneficioso que lo que diga ese nuevo convenio. Pero bueno, en general, como por el principio de jerarquía va a aplicar siempre de forma, digamos, preferente el convenio colectivo, pues no ibas a tener problema, pero no. O sea, esa regulación legalmente no se podría extender, salvo que tú la extiendas, digamos, por medio de un protocolo. De acuerdo. Pablo quiere saber si la política para medios digitales, que viene definida en el artículo 87, también además se tiene que consultar con la representación legal de los trabajadores, puede incluir la desconexión digital. O tiene que ser dos cosas. ¿Puede incluir, perdón? El protocolo de desconexión. O tiene que ir separado de esa política de medios digitales. Bueno, a ver, si tú tienes una política de medios digitales e incluyes el protocolo de desconexión, siempre y cuando cumplas la única obligación que te establece la ley, que es consulta previa o audiencia previa con los representantes de los trabajadores, lo podrás incluir. Es decir, no veo por qué no, pero claro, vas a tener, digamos, que facilitar a los trabajadores, a los representantes, pues todo el texto en donde se va a incluir el protocolo. Pero bueno, siempre y cuando cumplas esta obligación de audiencia previa, pues podrías hacerlo. De acuerdo. Francisco dice, tengo una duda, el legislador obliga a las empresas a realizar acciones de formación y sensibilización sobre el riesgo de fatiga informática. Sin embargo, creo que no se establece ningún contenido formativo obligatorio. ¿Cómo se está articulando esta formación a nivel de empresa? Pregunta interesante, es verdad, porque te dice la obligación, pero no te dice... Sí, es una muy buena pregunta porque, bueno, era un poco lo que os exponía en la introducción, es decir, la ley, bueno, los 3 cuerpos normativos, la Ley de Protección de Datos, la de Trabajo a Distancia y el Estatuto de los Trabajadores en menor medida, te están estableciendo un derecho, pero ni definen en qué consiste el derecho ni te dice el contenido de este derecho. Con lo cual, bueno, pues al final es materia de desarrollo exclusiva por parte de la negociación colectiva y los protocolos. Concretamente, en materia de protocolo de desconexión digital es donde se establece la necesidad de establecer estas medidas, ¿no?, de formación, de sensibilización, que como correctamente ha indicado, la ley no dice absolutamente nada de en qué debe consistir, o sea, qué formaciones, ni cuál es el contenido de estas formaciones, ni durante cuánto tiempo, no se establece absolutamente nada. Con lo cual, ahí, ante el silencio por parte del legislador, va a ser los convenios colectivos los que deberían establecer, a lo mejor, un poco lo que también he comentado antes, a lo mejor en el ámbito más superior, establecer cuáles serían los puntos o los contenidos mínimos y a medida que vayamos bajando en la negociación colectiva, pues desarrollarlo un poco más o incluso ya en cuanto en el propio protocolo de la empresa. Ante este silencio, pues nada, la empresa en su protocolo y ya en el desarrollo de estas medidas de sensibilización, pues tendrá que impartir los cursos o las formaciones o las medidas que mejor entienda. O sea, que no tienen tampoco por qué ser medidas impartidas por un agente externo. Es decir, lógicamente siempre va a ser mucho más recomendable, ¿no? Pero no tienen por qué. Es decir, si la empresa pues lo que tiene que hacer es proveer a sus trabajadores de esta formación, esta sensibilización, que puede ser a lo mejor una formación de un día o puede ser una formación de una semana. O sea, es que no hay término medio. Lo que tendrá que hacer la empresa es adaptar, digamos, la formación que mejor se adapte a sus trabajadores. A lo mejor la formación en esta materia tiene que ser más exhaustiva o más intensa en
las típicas empresas, a lo mejor de software, que básicamente el 100% de sus trabajadores son trabajadores a distancia, porque lógicamente aquí el riesgo de un uso o un abuso de las nuevas tecnologías es superior, que a lo mejor en una empresa de servicios, no sé, por decir algo, pues a lo mejor de limpieza, ¿no? Que oye, que al final pues va el señor o la señora a limpiar, es su horario y es más difícil, a lo mejor, no lo sé, que te contacten fuera del horario de trabajo. Pues bueno, pues al final tendrá que ser, sobre todo, aplicar la lógica y el sentido común a estas formaciones. Es que no, ya os digo, salvo que los convenios colectivos ya nos establezcan algún contenido mínimo que seguir. Pedro, vosotros desde el área de formación del instituto, ¿cómo veis que están procediendo las empresas en este ámbito? En lo referente a desconexión digital, pues No, en lo referente, claro, a lo que es la formación. ¿Cómo están superando esa obligación de formación? Ahora mismo, respecto a la formación en desconexión digital, nosotros no estamos, de hecho, una de las razones por las cuales estamos interesados en este webinar es para ver de qué trataba el tema, para ver si ofertábamos algo al respecto, ¿no? Entonces, claro. por eso nos han venido muy Tenéis bien. un buen campo, ¿eh? Sí, tenemos aquí un campo amplio de desarrollo. Dada la inconcreción de la norma, yo creo que sería una muy buena ayuda para hacer ese planteamiento. Pues muchas gracias, Pedro. Tenemos dos últimas preguntas y ya terminamos, ¿vale? La primera es de Jorge, que nos dice, si en el convenio no especifica nada, la empresa tiene que la obligación de pactar con la RLT el protocolo de desconexión. Si el convenio no se lo dice, no, ¿verdad? No, solo darle trámite a audiencia previa y darles el derecho a conocerlo de forma previa, a dar su opinión sobre el mismo, pero no a pactarlo. No. Y la última pregunta es de Esther, dice, ¿tendría que ser una formación específica o podría incluirse una formación más general sobre riesgos psicosociales o sobre igualdad y conciliación? Si se incluyen estos contenidos, ¿sería válido o se tiene que poner claramente formación sobre desconexión digital? Vamos a ver, yo creo que más que lo que ponga el título de la formación, yo creo que tiene que ser el contenido de la formación. Es decir, aquí evidentemente, pues como hemos comentado antes, se incide, ¿no?, sobre el derecho a la conciliación, a la igualdad, etcétera, etcétera. Pero yo creo que aquí, sobre todo cuando el legislador habla de medidas de sensibilización, a lo que se refiere es a impartir formaciones en las que se pueda concienciar a los trabajadores que bueno, pues no deben utilizar las herramientas tecnológicas, salvo, oye, pues cuestiones puntuales de emergencia, etcétera, etcétera, pues fuera del horario de trabajo, en los momentos de descanso o de interrupción, ¿no? Yo creo que es más que cómo se llame la formación, aunque lógicamente, oye, pues si se llama así, pues mejor, porque lo vas a identificar más claramente, pero sobre todo el ámbito, el contenido, ¿no? A lo mejor, pues eso, la importancia, ¿no?, pues, de respetar el descanso, la conexión con la salud, qué puedo hacer, ¿no?, para no enviar o no recibir, ¿no?, estas comunicaciones. Bueno, yo creo que es más el contenido, ¿no?, que el nombre. Estupendo, pues hasta aquí llegamos con las preguntas. Nos hemos pasado nada, muy poquito, así que os doy gracias por vuestra flexibilidad con el tiempo. Ha sido una sesión muy enriquecedora. Como decía, os enviaremos a todos los que habéis asistido a la presentación que se ha trabajado y bien trabajada con Carlos, ¿vale? Y el vídeo completo por si lo queréis compartir o visualizar de nuevo. Os doy las gracias a todos, ponentes y asistentes, por vuestro tiempo y os deseo unas muy felices vacaciones a los que no os hayáis ido ya y a los que, sobre todo como yo, que tengo unas ganas locas. Y yo, Maite, también. Ya va siendo hora, ya va siendo hora. Es que cuando queda una semana, se hace muy cuesta arriba. Si es que no, sí. Bueno, votemos y vayámonos. Muchas gracias a todos. Nos volvemos a ver en septiembre continuando con el ciclo. Sí. Con tres, el siguiente, el tercero, sobre fake news en el ámbito de prevención de riesgos laborales y legal en general. Muy interesante porque en estos temas la información tiene que ser veraz, porque si no las decisiones nos pueden pues meter en más lío. Lo dicho, buen jueves y buenas vacaciones. Gracias a todos. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós.